Bienvenidos a este programa espiritual, Palabras para una vida abundante. Es una bendición de Dios contar con estos momentos del día para reflexionar en torno a su palabra y recibir argumentos para estructurar nuestras vidas con la verdad. Usted se ha preguntado cuál es la ruta que debe tomar en la vida que garantice dar en el blanco del propósito para el cual fue creado. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Un texto que nos brinda respuesta a esta pregunta. Este es el camino que Dios en su misericordia ha provisto para que el ser humano cumpla su propósito existencial. Si miramos al Señor Jesús en disciplina y sometimiento a Dios, identificó que su vida tenía un propósito en el plan eterno del soberano. La formación moral y espiritual recibida de sus padres, además de la de su entorno social, cultural, le brindó opciones y perspectivas acerca de cómo podría encaminar su vida. Pero su búsqueda de claridad le llevó a descubrir que tenía una tarea específica, una tarea particular para cumplir en el programa divino. No se conformó con una vida enfocada en sacar adelante las labores seculares en las que nos ocupamos cotidianamente los seres humanos, tales como estudiar, trabajar, criar, viajar, entre otras, sino que se comprometió completamente con el propósito eterno de su existencia. Para esto, tomó la única perspectiva válida y definitiva que le permitiría alcanzarlo, la del Padre Celestial. Es lo que Juan, en otra parte de su Evangelio, muestra como declaración de Jesús: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Al estudiar y conocer el programa divino con la humanidad, Jesús entendió que era un instrumento dispuesto eternamente por el Padre Celestial para redimir la humanidad, para dar salvación, para dar vida en abundancia. De las muchas condiciones que podemos resaltar en Jesús, en nuestra devocional de hoy les invito a observar una característica muy especial en él: la autenticidad. La autenticidad, entendida como ser lo que se es evidente en Jesús, ya que le permitió al Creador, a aquel quien lo formó, que le mostrara quién era y cómo serlo. Se dice que si una obra no está respaldada o no es de autor, el resultado es que se declara como algo inauténtico, como una falsificación. En cuanto a Jesús, el mismo Dios, su creador, su hacedor, le reconoce como su Hijo amado, aquel en quien tiene complacencia, aquel en quien su nombre ha sido glorificado, el único ser humano digno de alabanza, honra, gloria y poder. De esta manera, vemos que la autenticidad de Jesús es corroborada por el mismo Dios. En estos tiempos en que nos presionan a dejarnos guiar por cualquier ocurrencia, producto de la inmadurez personal o de la sociedad,
para supuestamente ser auténticos. Jesús es el hombre que nos muestra la verdad de cómo se logra ser lo que somos. Así que asumir a Jesús como la senda por la cual decidimos transitar es nuestra garantía para dar en el blanco del propósito de la existencia, para ser lo que somos. El Señor Jesús no se dejó llevar por la seducción de su entorno, que buscaba arrastrarlo a la perdición o al sinsentido. Por ejemplo, tener seguidores es algo que a muchos les atrae, algo con lo que momentáneamente alimentan el alma. Pero esto no representó distracción para el Señor Jesús. Jesús tenía claro lo que buscaban muchos de sus seguidores: comida, sanidad, cuidado, mejores condiciones de vida, pero también tenía claro que no debía dedicarse a suplir esto a cambio de tener seguidores, aunque sonara muy atractivo en términos de ganancia y logros en este mundo. Contrario a la postura de Jesús, la idea de caer en el engaño de que poseemos lo que otros no tienen, que somos nosotros los que podemos cumplir los deseos o anhelos y que hacerlo es una manera de tener un lugar en la sociedad o la forma de alcanzar un nombre, o que así se logra ser alguien popular, o que así es posible dejar huella o hacer historia. Entonces, ser auténtico es cumplir la tarea de servir al prójimo sin buscar un beneficio propio, porque se entiende que para esto fuimos creados. Además, encontramos que en Jesús hubo autenticidad porque jamás se sometió al régimen de intereses egoístas, egocéntricos, de intereses narcisistas, es decir, la búsqueda prácticamente de adoración a sí mismos, sin importar a costa de quién tenga que conseguirlo. Vemos, por ejemplo, a Jesús ante Herodes, firme, sin procurar maneras de saciar las expectativas particulares de este hombre, buscando así su beneficio, buscando una manera de salir de este momento en que su vida corría peligro. Jesús se dispuso solamente a agradar a Dios, haciendo su voluntad, cumpliendo la tarea que Él le había encomendado. Nada de esto correspondía a planes egoístas del Padre Celestial. Todo era en función del bienestar de la humanidad. Por esto Jesús mantenía su fidelidad solo a Dios. Es algo que podemos ver en el texto de Juan, capítulo 17, del versículo 4 al 8. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Por otro lado, ¿cuán bajo pueden caer las personas por agradar a aquellos que solo se interesan en sí mismos? Y todo para justificar la idea de que esa es la única manera de asegurarse en garantías, beneficios o bienestar. Además,
encontramos que ante el manejo religioso que tenían los sumos sacerdotes y los manejos políticos de los saduceos y fariseos, Jesús pregonó el proceder válido exigido por Dios, haciendo evidente ante el pueblo que las conductas de todos aquellos grupos no agradaban a Dios. A medida que iba aplicando el programa de Dios en su vida, veía con más claridad lo que este mundo le ofrecía y lo que le esperaba por las posturas que asumía. Pero nunca buscó desistir. Se mantuvo porque sabía que no estaba solo. Dios estaba con él. Para ser capaz de mantenernos firmes en nuestra fe y de esta manera evidenciar autenticidad, como lo logró Jesús, debemos someternos al programa de Dios en mansedumbre y humildad, de manera que tengamos la seguridad de contar con su respaldo. La autenticidad es una de las virtudes más grandes que el ser humano debería procurar. Lamentablemente, la crianza política, social, cultural e incluso religiosa nos distrae, nos distorsiona la realidad, afectando así la expresión de esa virtud. Ese sistema distorsionado nos ha llevado a desorganizar nuestra vida, nos confunde, todo el tiempo nos conduce en contravía al cumplimiento del propósito y del presupuesto que nuestro Creador nos otorgó. De allí que las personas, en todas las épocas de la historia humana, hacen esfuerzos grandes para experimentar la autenticidad. Sin embargo, los logros al respecto son muy pocos o nulos. Entendiendo que el Señor es el camino para una vida con autenticidad, todo esfuerzo que no se ajuste a la verdad y la vida de Jesús será infructuoso. La Biblia narra en el libro de los Hechos, capítulo 5 del versículo 17 al 42, una situación que vivieron Pedro y Juan ante el concilio. El sumo sacerdote y los de la secta de los saduceos se llenaron de celos al ver las obras que se hacían en Jerusalén a través de los apóstoles y la manera en que aumentaban los que creían en Jesús. Decidieron llevar a los apóstoles a la cárcel pública. En la noche se abrieron las puertas de la cárcel y los apóstoles salieron y en la mañana fueron al templo a enseñar el Evangelio. El sumo sacerdote y los saduceos convocaron al concilio y a los ancianos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al saber que se encontraban libres y nuevamente predicando en el templo, enviaron al jefe de la guardia con los alguaciles a traerlos. Estando ante el concilio, el sumo sacerdote le preguntó sobre la orden que les habían dado de no enseñar en ese nombre, pues les incomodaba que Jerusalén se fuera llenando de la doctrina de ellos y que dijeran que por causa de las autoridades religiosas judías, Jesús hubiera terminado crucificado y muerto. En Pedro y los apóstoles ya se estaban viendo los efectos de la obra de Jesús, el impacto de la claridad de vida del hombre auténtico con el que estuvieron y que finalmente estaban asimilando. Es por esto que responden ante el concilio que su obediencia es para Dios y no para los hombres. Al Dios de sus padres que levantó a Jesús de entre los muertos y al cual exaltó poniéndole por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos eran testigos de Jesús y no solo eso, sino que estaban llenos del Espíritu Santo
dado por Dios. Esa situación enfurecía a los del concilio, por lo que querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, hizo salir a los apóstoles y les dijo a los demás que se detuvieran a pensar muy bien lo que iban a hacer respecto a esos hombres, puesto que ya tenían la experiencia de los seguidores del hombre llamado Teudas y de otro llamado Judas el Galileo, quienes cuando ya no tuvieron sus líderes, fueron dispersados y reducidos a nada. Él les aconsejó que no tocaran a los seguidores de Jesús, mostrando que si lo que los apóstoles hacían era obra de los hombres, se desvanecería. Pero si era de Dios, no sería destruida y aún peor, ellos serían encontrados luchando contra Dios. Llama fuertemente la atención la manera en que es usado este hombre Gamaliel para probar que cuando los seres humanos se mueven en el sistema de Dios, la autenticidad de la doctrina que practican y que predican se mantiene por encima de cualquier circunstancia. Asimismo, todos aquellos que se acogen a esta práctica existencial se desarrollan válidamente en la ruta de ser lo que son. Jesús, como hemos dicho, demostró y es testimonio vigente de la manera en la que las personas podemos desarrollar la autenticidad sin riesgo a perderla. Es posible ser auténticos si nos acogemos al sistema que Dios nos brinda y que lo revela a través de las Sagradas Escrituras. Además, tenemos testimonios de muchas otras personas que han experimentado esta virtud y de hombres y mujeres que en medio nuestro lo corroboran y que si nos acercamos a ellas podremos ser impactados y afectados por sus vidas. Es tiempo de considerar nuestras vidas y preguntarnos: ¿nos hemos acogido al sistema que permite el desarrollo del valor de la autenticidad? El modelo del sistema en el cual estamos es el hombre Jesús, en quien comprobamos esta condición tan especial de la autenticidad. Como seres, ¿quiénes en verdad somos si no somos una obra respaldada por el Creador de nuestras vidas? No nos dejemos engañar más. La autenticidad se alcanza y se sostiene cada instante de la vida, sometidos bajo el sistema del Dios eterno, de quien procede todo cuanto existe y quien ha dado el sentido y propósito a todo lo creado. Con base en lo planteado en esta mañana, les invito a hacer una oración personal donde le pidamos a Dios que nos ayude para que esta virtud grandiosa que desarrolló y potenció el Señor Jesús en su vida se haga una realidad en nosotros. Y para ello, con sinceridad, tomemos las palabras del salmista en el Salmo 139, los versículos 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta nueva oportunidad que, con base en la palabra que hoy nos entregaste, consideramos que es posible llegar a ser lo que somos, siendo conscientes que necesitamos tu gran ayuda para continuar en el camino que nos presentas a través de la vida del Señor Jesús, ya que por nuestros propios medios es imposible. Te agradecemos tu ayuda para ser fortalecidos y orientados hacia tu programa de salvación
y vida eterna. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.